Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de El Portal, Psicología de otra dimensión. Bueno, un gran saludo para todos como los que están siempre en todos los programas, para los que se suman, para los que ven por primera vez. Bueno, este espacio para la psicología, para el cambio de conciencia. Y bueno, hoy los que estuvieron la semana pasada vieron que estuvimos hablando sobre las emociones y cómo moldean la percepción de las situaciones y de la realidad. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de la otra parte importante. Hola Steffi, hola Juan Manuel, ¿cómo va? Un amigazo ahí, escuchando. De la otra parte de los grandes moldeadores de la percepción, que son las creencias. Le puse a este programa creencias tóxicas o mentalidades tóxicas, porque, hola Silvia, porque, bueno, conocerán seguramente el término, ¿no?, de gente tóxica que se popularizó hace un tiempo también, contando un poco o buscando generar conciencia sobre esas personas que lo que hacen de alguna manera es llevar negatividad o llevar que veamos que pueden ser maltratadores en algunos casos, que pueden ser personas de estas que se alimentan de alguna forma de la energía de los demás. Y bueno, un poco la idea de que uno tiene que poder identificar a esas personas y, bueno, poder saber cuándo poner límites, saber cómo responder y saber cuándo alejarse también, que a veces eso es muy difícil si no se toma conciencia, ¿no? Bueno, y pensaba, hola María Esther, ¿cómo estás? Bueno, siempre acá, Miguelina, qué bueno, siempre están ahí en todos los programas. Bueno, me dice Steffi, ¿qué tema? Justo lo que necesitaban entender mejor. Bueno, quédate, como siempre, hagan las preguntas que quieran, cuéntenme lo que vayan relacionando con lo que hablamos. Hola Marcela, que dice la primera vez que te escucho. Alejandro, bueno, bienvenidos a los que vienen por primera vez. Bueno, en este espacio pueden contar libremente, pueden hacer preguntas relacionadas con el tema y bueno, si hay alguna que no esté tan relacionada con el tema, trataré de contestarla también porque sé que a veces uno tiene una inquietud y bueno, elegimos el tema como un disparador, ¿no? Pero bueno, siempre lo mejor es la interacción con todos ustedes y este ida y vuelta tan lindo que se genera. Hola desde Perú, Olga. Bueno, entonces pensaba en esto últimamente, en que si bien obviamente hay personas que pueden entrar en esta categoría de las que uno tiene como que aprender y entender que hay que tomar distancia, que hay que saber cuidarse, porque como lo dice la palabra, ¿no? La persona tóxica va a terminar intoxicándolo a uno y influyendo en uno para mal, más de lo que, por ejemplo, a veces uno puede influir en esa persona para bien, que muchas veces hay personas que se meten mucho en el rol de salvador o de cuidar al otro, con la esperanza, ¿no?, de cambiarlos, de sacarlos de sus lugares oscuros, de sacarlos de sus visiones de la vida, y lo que termina pasando es que más termina uno lastimado que se dé al revés. Entonces, bueno, si bien esto siempre digo, son situaciones complejas, cuando hablamos de personas es un tema que me parece más delicado porque pasan muchas cosas en una relación y uno tiene que ver muchas veces el caso por caso, salvo que estemos hablando de personas claramente manipuladoras, pero cuando hablamos de creencias y de mentalidades que también pueden ser tóxicas, bueno, ahí es algo más sencillo, por un lado, de uno ver de qué cosas se tiene que cuidar y se tiene que alejar, y por otro lado, bueno, más complejo también, porque en cierto sentido las creencias de los demás nos influyen, y eso un poco se va a tratar el programa, nos influyen de tal manera que no nos damos cuenta.
qué tanto forman parte de lo que somos, de cómo vemos las cosas. Entonces, es difícil tomar conciencia, ¿no? Y decir, wow, cómo yo estoy rigiendo muchas cosas de mi vida, mis decisiones, mis formas de encarar las situaciones, porque las creencias se convierten en mentalidad, y la mentalidad son las actitudes con las que se encara la vida. Entonces es tremendamente importante en cómo se van a terminar reaccionando las situaciones. Bueno, antes de ir entrando al tema, tienen mis redes sociales para seguirme en YouTube, Psicología de Otra Dimensión, el canal. Suscríbanse para seguir los videos que voy subiendo. En Instagram, @matias.s.martin. También ahí publico mucho, artículos, notas, partes de lo que estuvimos hablando. También en Facebook, si están ahí. A ver, Fernando dice, dejé el viernes un trabajo por poner límites con un jefe tóxico, muy egocéntrico y maltratador. Bueno, ahí está. A veces para eso sirve el tomar conciencia de esas cosas, ¿no? Uno siempre tiene que pensar si la persona, la situación, el ámbito donde uno está, si hay posibilidades de cambio, ¿no? Y no, Paula, el tema son las mentalidades tóxicas. Uno siempre tiene que ver y evaluar si hay posibilidad de cambiar la situación, ¿no? Si hay posibilidad de que algo mejore, si hay posibilidad de poner límites en la acción con esa situación o con esa persona, y en algún punto ver cuándo no. Muchas veces lo que tenemos es que nos metemos en la obsesión, ¿no? De cambiar a alguien o de cambiar una situación, o a veces no nos damos cuenta que de alguna manera hay una energía que nos atrae también a participar de una situación, por ejemplo, del maltrato. Si bien esto tampoco se puede decir a la ligera, bueno, hay muchas veces que uno está ahí, de alguna manera se siente que merece esa situación, que no merece otra cosa. Por lo tanto, bueno, es importante poder darse cuenta cuando esto no es así y poner límites y, bueno, decir, bueno, tengo que ir a otro lugar donde sí pueda tener otro tipo de trato, ¿no? Con esa conciencia también de, bueno, de cómo uno, de la parte que tiene uno en esas cosas, ¿no? De cómo poner límites, de cómo hacerse respetar también, que siempre tiene mucho que ver con lo que uno siente que tiene para ofrecer, obviamente también de las condiciones, pero también con la convicción de que, bueno, si en un lugar uno la está pasando mal, está sufriendo, está perdiendo salud, seguramente que buscar una alternativa sea lo más sano. Hola Olga, hola Cecilia desde Chile, qué bueno que estemos acompañados de gente de distintas partes de Latinoamérica. Hola Cristina. Fernando dice, lo necesitaba el trabajo, pero mi salud mental valía más. Hoy estoy muy bajón porque quedé sin empleo y por la edad me cuesta conseguir empleo. Sí, por supuesto. No, por eso digo que siempre son decisiones delicadas. Vivimos en una realidad material que te exige cosas, que pone mucha presión. Pero bueno, en algún punto uno tiene que elegir y obviamente, ¿no? El caso por caso, pero seguramente que hay posibilidades de buscar, de encontrar otras cosas, más hoy en día, que si bien vivimos, especialmente acá en Argentina, situaciones económicas muy complicadas, también es un mundo que se abre a muchas posibilidades y van apareciendo diferentes formas de tener un ingreso, de vivir de eso. Entonces, en algún punto, si bien la situación es complicada, por otro lado, también da mucho más lugar a, bueno, no resignarse a vivir, digamos, de una manera donde uno esté perdiendo salud, que es lo fundamental. A ver, bueno. Bueno, quería ver a ver si leía algún comentario, pero bueno. Ahí dice Silvia, me alejé de la amistad de mi directora, era mala, me destrataba, me sacó de la virtualidad de mi actividad y estoy mejor, creería. Bueno, exacto, ¿no? Por eso
es un tema que siempre uno tiene que estar viendo, a ver cuándo es el momento y cuándo no. Esto obviamente, cuando yo lo trabajo con alguien, vemos el caso por caso, vemos las condiciones, vemos las posibilidades que hay de buscar alternativas, pero bueno, justamente la mentalidad y las creencias también hacen mucho a esta posibilidad de ver otras opciones que uno tiene. A ver, dice Cintia, ¿se puede hablar de toxicidad en una relación que se termina, pero seguimos viviendo bajo el mismo techo por la situación económica? Bueno, es una muy buena pregunta esa. Porque, obviamente, siempre, como decía recién, ¿no? Hay una materialidad que nos impone cosas, que nos impone límites. Entonces, ahí uno tiene que hacer el trabajo de separar esas dos cosas, ¿no? Es decir, bueno, hay necesidad, buscamos todas las alternativas posibles, y si las buscamos, digamos, seguir planificando a ver cómo puede ser, cómo se puede llegar a esa separación, en lo material, en lo físico, que obviamente cuando termina una relación es muy importante que cada uno tenga su espacio, pueda hacer su propio camino. Y bueno, mientras haya una convivencia, bueno, tratar de generar esa separación que se está dando lo más posible. Obviamente es muy difícil. En una convivencia justamente también son estos lugares donde más se da esto, que nos influya mucho la forma de ser del otro, la forma de vivir, la forma de pensar. Entonces, no diría que en sí es tóxico, porque uno siempre tiene que ver en qué condiciones se está moviendo y no, obviamente, culparse de todo uno mismo, pero sí, por lo menos plantearse, bueno, estoy haciendo todo lo posible por encontrar esa salida para que cada uno tenga su espacio, o hay algo que emocionalmente me tira todavía a seguir involucrado con esa persona, a seguir viendo qué hace de su vida, a no seguir adelante, porque bueno, una relación mueve muchísimas cosas y por lo tanto es muy difícil hacer ese corte, ¿no? Hay que hacer un duelo, hay que empezar a ver, digamos, otras posibilidades, a ver cómo sigue la vida de cada uno, y a veces eso es muy difícil de hacer. Bueno, dice Paola, mi papá está enfermo, todos tus hijos ayudamos, pero él nunca está agradecido, nos está volviendo locos a todos. Creo que algo habías comentado en otro programa, si no me acuerdo mal. Bueno, de nuevo, ¿no? La realidad compleja, por eso siempre es interesante y por eso es bueno que también darle espacio a estas cosas. Siempre ahí uno tiene que ver qué tipo de relación hay, ¿no? ¿Dónde entra esto que está pasando ahora? Porque muchas veces uno se siente obligado, ¿no? Y después voy a contar un poco de algunas mentalidades, ¿no? Algunos ejemplos de estas mentalidades que podemos llamar tóxicas. Pero bueno, una de ellas es la de la queja, ¿no? La de la queja, la de la demanda, la de todo lo malo es culpa de los otros y no hacerse cargo de nada de eso, ¿no? Siempre hay personas que ven el mundo, ven la vida, ven la realidad como algo que de lo que son víctimas, y nunca pueden asumir lo que les corresponde a ellos, lo que nos corresponde a cada uno, de decir, bueno, qué hago yo con lo que tengo en la vida, qué hago yo con mis situaciones, con mis condiciones, con mis cualidades, y responsabilizarse, ¿no? Que para uno crecer, para uno ampliar su conciencia, siempre tiene que poder tomar un poco esa postura de decir, bueno, esta es mi vida, esto es lo que hay, este es el país en el que vivo, la familia que tengo, las posibilidades, los defectos y virtudes que tengo, y desde ahí, ¿qué hago con eso? Y las personas que están en esa postura, que se victimizan, en especial, porque esto tiene que ver también con cómo se van generando estas creencias, ¿no? Y muchas veces, cuando una figura importante, un padre, una madre o figuras muy fuertes, tienen en sí estas mentalidades, uno que creció con eso va como moldeándose a partir de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, la persona que es muy demandante,
y que siempre está como culpando a los demás, bueno, uno como hijo va a sentir en algún punto que uno es responsable del malestar de esa persona, porque esa persona está transmitiendo, yo estoy mal por culpa de los otros, ¿no? ¿Y quién es el otro ahí? ¿Quién es el otro más cercano? Bueno, muchas veces son los hijos, entonces los hijos, la pareja, entonces uno crece con la culpa de que, bueno, no sé, mi papá en este caso puede ser, se enferma porque no estamos, porque no lo ayudamos, porque nos vamos o porque nos portamos mal, cosas por el estilo, y uno crece con la necesidad de siempre estar cambiando eso, ¿no? De llegar en algún momento al reconocimiento, a la sensación de que, bueno, ahora finalmente me reconoció mi esfuerzo, me valora, me agradece. Entonces nos metemos en esas historias, nos metemos en esas novelas, buscando eso que no va a llegar porque la otra persona lo que propone es siempre lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, una situación así es siempre, por ejemplo, si hay hermanos, es importante poder repartir la carga de trabajo, porque muchas veces hay algún hijo que es el que más está, el que más, siempre el más cercano, el que más involucrado se siente con ese padre. Entonces, uno tiene que empezar a ver esas cosas y ver qué papel está jugando ahí y poner límites, ¿no? Siempre uno está ayudando a alguien que puede estar en una situación vulnerable y puede necesitarlo, puede no tener o no haber otras formas, pero siempre ver cuál es el máximo nivel de límites que se puede poner a esa demanda, ¿no? A la queja, porque uno hace lo que puede, llevando a su vez su vida, sus cosas, y no se puede quemar, ¿no? Porque si uno hace de más siempre en eso y fuerza los límites de uno, de paciencia, de tiempo, de energía, bueno, eso termina enfermando y termina enfermándolos a todos y no es bueno para ninguna de las personas involucradas, ¿no? Entonces ahí, bueno, son esas situaciones como para poner límites. Hola Sofi, hola Flavia y Tamara, no, Lili y Flavia, Flavia Tamara es el nombre. Bueno, ¿qué pasa cuando la familia es tóxica? Hijas, ex marido, pregunta Cecilia. Bueno, un poco esto que decía, ¿no? Acá vamos a hablar siempre desde el lugar de responsabilizarse uno de la situación en la que está. Responsabilizarse en el sentido de decir, bueno, estas son las cartas con las que juego y qué voy a hacer. Entonces, bueno, uno qué lugar tiene en eso, y un poco lo que comentaba recién. Si uno siempre tiene que ver ahí si es una cuestión de tomar distancia, de cuál es la distancia sana. Hay familias que que hay mucha hostilidad o que hay mucha, digamos, búsqueda de dependencia, que son familias que no permiten que uno se aleje y haga su vida y crezca, entonces te absorben y buscan llevarte inconscientemente. Obviamente, en general nadie lo hace esto por hacer mal en sí, pero son patrones inconscientes. Entonces, bueno, van a buscar llevarte a ese mismo clima, a esa misma mentalidad. Por ejemplo, si hay conflicto, llevarte al conflicto, llevarte a que participes de esas peleas que hay, a que te enojes, a que... Entonces ahí uno tiene que ver siempre cuál es la distancia adecuada en esas cosas, ¿no? Porque la distancia también es un límite, uno pone límites con la actitud, con decir, bueno, yo hasta acá, o yo voy a estar, no sé, voy a pasar un cumpleaños, o voy a pasar una fiesta, o voy a pasar a visitar, si las cosas están con una cierta condición de convivencia. Si no, no, porque muchas veces las personas con la familia se sienten obligadas a participar, a estar, justamente también por la sensación de culpa, por la sensación de que si me alejo hago mal. Y bueno, lo que termina pasando es que uno se hiere y bueno, termina, como digo, enfermando a todos, ¿no? Porque cuando hay un esquema, un patrón, una forma de relacionarse tóxica, nadie va a salir bien parado de ahí. Son patrones destructivos que van a terminar llevando a todos a la enfermedad. Entonces, un poco la idea de uno empezar a entender cuáles son los patrones, qué
cuáles son los guiones, cuáles son las ideas que manejan esta familia, que digamos, rigen la convivencia que hay entre todos, como por ejemplo puede ser esto: todos nos reprochamos cosas, o hay una dependencia tremenda, o hay hostilidad, o hay alguien que es el bueno y el otro es el malo, digamos, todos estos guiones que las familias son especialistas en crear. Y bueno, decir, bueno, entonces yo hasta dónde participo de esto, si se puede cambiar bien, y si no, tendré que tomar distancia, que también a veces lleva a que el otro en algún punto tenga que reflexionar de lo que está perdiendo, ¿no? Siendo de esa manera. Sandra dice: hola, Sandra Córdoba, el trabajo en la policía me siento muy incómoda porque ya pasó su ciclo y no me hace bien. Al contrario, ya me está perjudicando y no puedo salir. Estoy en una encrucijada. Bueno, en general estas situaciones son un poco así. Se viven como una encrucijada. Y uno siempre ahí tiene que ver, porque bueno, a ver, nosotros, la psicoterapia lo que tiene de bueno, ¿no? Es que trabajamos un poco en entender cómo uno se mete en estas situaciones, ¿no? Cómo uno termina encontrando. Por eso nos encontramos a veces con las mismas personas, que con los mismos maltratos, con el mismo tipo de jefe, con el mismo tipo de trabajo en donde no nos valoran. Y uno siempre cree que eso es la situación, que es lo que había, que es lo que se dio. Y como digo, si bien muchas veces eso es así, otras veces es uno el que está aceptando, porque eso es las posibilidades que ves en tu vida, ¿no? No ves, no podés ver algo mejor. A veces hay miedo también de buscar algo mejor, de pensar, porque también siempre un desafío dejar un lugar y empezar otro, o estudiar, formarse en algo, siempre enfrentan con los miedos de las capacidades, si podré, si tendré la constancia. Entonces a veces por eso también uno se queda en los lugares. Entonces, si realmente uno está en un lugar, yo he estado y sé, he trabajado en lugares como, bueno, en uno de los programas anteriores les hablaba de lo que es el clima de los lugares de atención psiquiátrica, por ejemplo, y cómo muchos se siguen manejando con estos paradigmas bueno, el paciente es el enfermo, es el problemático. Entonces, en vez de ayudar a generar un crecimiento, bueno, se sobremedica, se mantiene a las personas en esa situación de enfermedad constante. Y bueno, y también en un momento uno dice, bueno, esto es lo que hay, porque estoy aprendiendo, porque estoy en un punto de mi carrera, porque lo necesito. Y uno tiene que ver, bueno, hasta dónde me adapto, hasta dónde yo puedo generar mejores condiciones, hasta dónde puedo también plantear límites con los demás, si hay maltrato, como decía recién, o dónde llega el momento de decir, bueno, no, otra cosa será mejor, ¿no? Y ahí uno tiene que desarrollar esta confianza. Otra de las mentalidades tóxicas con las que convivimos, que muchas veces nos transmite las personas y nos transmite el mundo en general, es esta del conformismo, ¿no? De que la vida, bueno, tiene esas 3 o 4 cosas que hay que tener, que hay que sostener: trabajo, hijo, casa, que ya en algunos casos son un privilegio, y que no hay más que eso, ¿no? Y entonces ahí uno, justamente, esa mentalidad siempre va a transmitir que eso es lo que hay, conformate, agradecer que tenés esto, que es distinto de ser agradecido por lo que uno tiene, ¿no? La mentalidad ahí es decir, bueno, esto es gracias que hay esto, ¿no? Y no va a haber otra cosa. Y si uno hace un camino constante, siempre puede haber algo mejor. Y realmente hay contextos, el de la policía es uno, muchas veces. Yo he trabajado con muchos policías, y es un ámbito muy demandante, que tiene muy poca consideración por la persona, y bueno, termina siendo insalubre, y ahí es donde uno tiene que, bueno, encontrar ahí la fuerza, o que eso sea la fuerza para hacer cambios.
Bueno, Marcela pregunta cómo identifican a las personas tóxicas. Bueno, un poco lo que decía, un poco las personas que uno puede, como digo, a mí no me gustan tanto la idea de etiquetar a las personas de esa forma, pero creo que más bien tiene que ver con lo que tiene que haber en una buena relación, ¿no? En una buena relación tiene que haber cierto grado de equidad, ¿no? Y por ejemplo, amistad, pareja, trabajo, es un ida y vuelta, ¿no? Donde uno a veces ayudo yo, a veces ayudas vos, a veces me toca escuchar a mí, a veces te toca escuchar a vos. Y en cambio, las personas tóxicas, que muchas veces son personas manipuladoras o son personas que, como digo, se alimentan de muchas veces el tenerlo a uno dependiendo o de que muchas veces de generar sufrimiento o por lo menos de que uno esté pendiente de esa persona, siempre te van a llevar y te van a poner en ese tipo de situaciones desagradables donde no estás bien. Entonces una persona tóxica no te va a ayudar a crecer, no te va a alentar, por ejemplo, no va a respetar tus límites, ¿no? Que esto es fundamental, el que el otro también respete lo que uno puede. La persona que no es tóxica tiene cierto grado de culpa sana, por ejemplo, cuando pide algo a los demás, ¿no? Es decir, bueno, sí, yo pido ayuda, pero sé hasta dónde el otro puede. En cambio, la persona que es tóxica, que se alimenta del otro, que quiere que todo gire alrededor suyo, por ejemplo, bueno, eso no solo no lo ve, sino que es un poco lo que está buscando, ¿no? Sí, que uno quede enredado en esas historias y se sienta que no puede salir. Dice Steffi, a veces uno se aleja porque quiere a la otra persona, porque no los quiere dañar a los chicos por temas económicos. Yo por mi parte trato de poner todo de mí y hacer lo mejor posible. Las peleas son siempre por tema vicios. Bueno, si estamos hablando de alguien que vicios, a ver si querés contarme un poco más. Pero bueno, la semana que viene vamos a hablar de adicciones, que tiene mucho de adicciones y de adicciones en sus distintos niveles, que tiene bastante que ver con esto, con las personas a veces que pueden ser muy manipuladoras y con estas situaciones que terminan contaminando todo lo que es la convivencia, ¿no? De una pareja, de una familia. Marisabel dice, sí, totalmente cierto, las palabras nos roban la energía y nos enfermamos, sí, exactamente. A ver, dice Alicia, a mí me sucedió con mis hermanas y una de ellas me controlaba y no dejaba que yo, mis hijos, hicieran su vida y la mía. Bueno, exactamente eso, ¿no? Lo que llevan es a que uno dependa siempre, que gira alrededor. Una buena relación siempre tiene que permitir la independencia y el crecimiento del otro, por lo menos hasta cierto punto, ¿no? Uno puede pasar por un momento de necesidad donde está quizás necesitando mucha ayuda del otro y esto es una etapa de la vida y cuando uno se recupera, por ejemplo, bueno, retribuye eso, ¿no? Ahí está ese ida y vuelta. En cambio, las personas que tienen esta forma, que buscan que el otro dependan, nunca van a cambiar esa dinámica, ¿no? O por ahí si dan para generar más deuda, dependencia en uno, y que uno no se pueda nunca salir de esos ciclos y que justamente le dé culpa alejarse. Bueno, un poco, a ver, cuando hablamos de las creencias, hay que entender por qué se vuelven tan fuertes, ¿no? Y este es un tema que es de esos temas que nos tocan a todos. Digo, nadie está por fuera de tener creencias arraigadas y que muchas veces pueden ser tóxicas para los demás, ¿no? Y acá entra mucho el tema, digamos, de por qué se sostiene una creencia. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Robert Anton Wilson. Es poco conocido quizás en castellano, pero si lo buscan en YouTube van a encontrar sus videos, que justamente habla de esto de cómo todos vivimos en nuestro propio mundo generado, ¿no? Como si fueran por programas de computación que nos van transmitiendo
diferentes creencias, ¿no? Entonces, si uno toma un poco de distancia al mundo y podemos ver un poco alrededor, vamos a ver cómo estamos increíblemente divididos en ese sentido por ideas, uno lo ve fuertemente con lo que es la religión, con lo que es la política, justamente esos temas que decimos no se pueden hablar en una mesa, en una reunión, porque generan tantas pasiones, que son formas de ver la vida, pero digo, ¿por qué tan arraigadas? ¿Por qué estas cosas generan que nos lleguemos a odiar a los demás, que lleguemos a pelearnos, que lleguemos a querer destruir al otro que piensa distinto? Bueno, y un poco la idea, lo que cuenta, por ejemplo, este autor, es que cuando nosotros pasamos de, digamos, nosotros tenemos un instinto que se llama, digamos, de conservación, de cuidar el territorio, ¿no? Tenemos nuestras partes como que somos como los animales, en ese sentido. Vieron que los animales cuidan su territorio, ¿no? Y quizás están ahí, no son agresivos, pero cuando alguien se mete en su territorio, ahí sí se ponen agresivos y van a hacer lo que sea para defender eso. Bueno, nosotros tenemos esa parte, pero claro, cuando va evolucionando y avanzando la vida, quizás no tenemos esa parte tan presente. Si bien en la vida siempre estamos compitiendo muchas veces por territorios, digamos, en un trabajo, por un puesto, por el espacio también en una convivencia, o sea, eso, digamos, primitivo, sobrevive en nuestra vida cuando estamos cuidando nuestro terreno y diciendo, bueno, esto es mío y hasta acá, ¿no? Y ahí es donde las relaciones se ponen competitivas y demás, porque, bueno, hasta cierto punto, como decíamos recién, es necesario, ¿no? Mantener esos límites y poder cuidar lo que es de uno. Uno necesita un espacio para donde tener seguridad, donde poder crecer. Así como necesitamos una casa, lo vamos a necesitar en todo espacio que habitemos, ¿no? Vamos a necesitar nuestro lugar en el trabajo, nuestro lugar dentro mismo de una casa, ¿no? Por eso es importante que alguien tenga su espacio, aunque sea su cuarto, su cama, en lo posible, porque somos seres territoriales y necesitamos esos espacios donde poder desplegar un poco y donde sentir cierta seguridad. Bueno, en la evolución de las cosas y cuando las relaciones empiezan a ser complejas y uno evoluciona, lo que cuenta este autor y que me parece tan interesante es que el territorio pasa a lo mental, ¿no? Como ya vivimos en un mundo justamente formado por ideologías, por creencias, ya el territorio no se trata de, bueno, defiendo mi casa, porque vivimos en un mundo donde eso de alguna forma está pautado, pero lo que defiendo son ideas, formas de ver la realidad. Y eso se hace parte de la identidad de uno, ¿no? Entonces, no es que uno dice, bueno, yo llegué a esta idea sobre el mundo, sobre la vida, sobre los demás, sobre la política, sobre la espiritualidad, porque me puse a analizar racionalmente y objetivamente cuál es la mejor opción. No, uno va teniendo vínculos afectivos con esas situaciones, como por ejemplo nos pasa mucho. A mí siempre me parece que el deporte, por ejemplo, es muy bueno para entender estas cosas, ¿no? Cuando uno ve que uno defiende un club y soy hincha de tal, y entonces de repente todo lo mejor está en tu club y todo lo malo está en el otro, en el rival. Esas cosas que a primera vista uno podría decir, ay, bueno, pasa ahí porque es muy primitivo el ámbito, no sé, del fútbol, por ejemplo. Pero fíjense como eso lo vemos en todos lados, o sea, muchas de las guerras que siguen pasando hoy en día fueron por ideas, ¿no? Fueron por defender una idea, por decir, por ejemplo, bueno, la cosa es así como dice mi Dios y no como dice el tuyo, y eso en la historia costó millones de vidas y muchísimo sufrimiento, y no solo guerras, sino que se persiga a personas. ¿Por qué? Y esto también
cuando uno busca, ¿no?, esta apertura a abrir la mente, que es generar conciencia, que es elevar la conciencia, también tiene que pensar por qué ¿por qué perseguir a alguien por cómo piensa, por las creencias que tiene, ¿no? ¿Por qué me molesta tanto que alguien viva de una forma diferente, ¿no? Si eso tiene que ver con que alguien que viene y trae una idea diferente, por ejemplo, de nuevo, yo siento o creo en ese caso, porque muchas veces pasa por la creencia y no tanto por lo que uno siente con la situación, pero si yo creo que, bueno, la vida hay ciertas cuestiones y hay un más allá y hay reencarnación, por ejemplo. Bueno, si yo creo eso y tengo un sentir con eso, no me debería molestar que nadie piense de otra manera, ¿no? Y tenemos en la vida millones de cosas, tenemos distintas religiones, cada una con su idea, tenemos personas que defienden la visión agnóstica, la visión de la ciencia, por ejemplo, que es decir, bueno, yo puedo decir o creo lo que se puede probar, lo que se puede experimentar y lo otro es especulación. Y eso es muy bueno que exista, ¿no? Que existan esas diferentes ideas y que podamos inclusive aprender, ¿no?, de las diferentes ideas del otro. De hecho, es necesario porque uno nunca va a tener toda la comprensión de una situación. Pero cuando uno no está tan seguro de eso y viene alguien y te dice, no, para mí no hay reencarnación, para mí uno muere y va al cielo. ¿Y por qué te amenaza eso? Porque eso resulta tan terrible que uno tiene que salir a atacar a esa persona, a enojarse con esa persona y obviamente cuando hablamos de situaciones sociales, a perseguirlas, a silenciarlos y muchas veces directamente a recurrir a la violencia, porque obviamente lo que pasa a nivel colectivo es lo que nos pasa también a nivel individual y dentro de la mente de cada uno. Como dice la ley hermética, como es arriba es abajo, ¿no? Entonces las cosas que vemos en las grandes situaciones sociales y culturales las reproducimos nosotros, son las mismas que nos pasan para nuestros adentros, ¿no? Entonces, ¿por qué hay estas grandes guerras entre grupos que ven las cosas de una manera y ven cosas de otra? Porque en el fondo hay un apego ahí que tiene un grado de inseguridad, ¿no? Y esa es la otra parte de las creencias. Muchas veces las creencias lo que están haciendo es compensar cuestiones emocionales de inseguridad, ¿no? Por ejemplo, una de las creencias que se puede identificar es esta que rechaza las emociones, ¿no? Entonces, hemos vivido, ahora quizás pasa un poco menos, pero sigue siendo muy fuerte el hecho de decir, esto en especial afecta más a la mirada de lo que tiene que ser lo masculino, de, ay, no podés llorar, o no podés expresar esto, o si lloras sos esta cosa, o si te conmoves por algo, si algo te moviliza, entonces es que sos débil, que sos frágil. Hay toda esa idea que, bueno, era mucho más fuerte, como decía, en la cultura, por ejemplo, del siglo pasado, pero sigue conviviendo muchas veces donde nos cuesta mucho, como hablamos la vez pasada, nos cuesta mucho que tenemos emociones, ¿no? Y reconocer que esas emociones nos movilizan, que a veces nos desbordan, que no siempre las podemos controlar. Entonces, bueno, por el que dice, ¿no? Y muchas veces esto termina hiriendo a los demás o termina haciendo que los demás empiecen tampoco a no expresarse, y esto obviamente en la infancia es muy fuerte, dependiendo de lo que pase, pero reprimir a alguien por lo que siente, porque manifiesta lo que siente, en general va a causar que esa persona se empiece como a cuidar y a decir, uy, si muestro emociones soy débil, si muestro emociones el otro se va a reír de mí, o el otro me va a atacar por eso, y se van generando esas armaduras, esas corazas, donde
bueno, uno empieza como a cuidar todo lo que expresa y a cuidar, uy, que no, esto no lo quiero mostrar acá, esto me voy a guardar lo que me está pasando, por más que en vez de compartirlo y buscar ayuda, me lo voy a guardar. Bueno, todo eso viene de esta creencia que se transmite, ¿no? Y estas cosas son un miedo, un rechazo a las cuestiones básicas del ser humano, ¿no? En este caso, por ejemplo, a las emociones. ¿Por qué? Porque, como les contaba la vez pasada, si uno se permite sentir, si uno permite que las emociones fluyan, bueno, obviamente eso te puede llevar a sentirte desbordado a veces, ¿no? Eh, si uno se angustia por algo, bueno, uno no sabe exactamente cuándo termina eso, a dónde va, ¿no? Porque como las emociones traen un mensaje, si uno eh, se lo permite, bueno, no sabemos, por ahí esto me lleva a reflexionar cosas de mi vida, por ahí esto me lleva a también, por ejemplo, a tener que distanciarme de alguien o a irme de un trabajo, ¿no? Relacionando un poco con las preguntas y lo que comentaban, donde uno se está sintiendo mal por algo, y bueno, eso a veces te va a llevar a sentirte angustiado y a sentirte desganado y quizás en cierto punto deprimido. Y si uno no se permite eso, mantiene la coraza y dice no me pasa nada, no me pasa nada, en algún momento eso estalla de alguna forma, ¿no? Y termina pasando, ya, apareciendo por el lado de un síntoma de la enfermedad o se convierte en otra emoción, estar irritable y demás. Entonces es necesario uno ir expresando y aprendiendo de esto. Pero el que transmite eso, el que nos transmite eso, le tiene miedo a sus propias emociones, ¿no? Entonces tendrá la creencia y sostiene la creencia y quizás le dice eso a sus amigos, a sus hijos, a sus hermanos, de que no, sentir es débil o es del que no está controlado o es del que, no sé, no es maduro. Y en realidad eso lo que está haciendo es cubrir una sensación de no poder controlar las propias emociones, ¿no? De que si uno las expresa o a su vez haber incorporado esa misma idea de otros. Entonces, bueno, ¿por qué esa persona? Digo, porque podría pasar tranquilamente que uno diga, bueno, yo manejo así mis emociones, pero si otro es más expresivo, eso no me pasa nada. Bueno, no tiene por qué afectarme, pero no. Buscamos que el otro crea lo mismo que nosotros, que el otro vea las cosas igual. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, si yo he trabajado, y esto en las terapias se ven cosas fabulosas con esto, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, empieza a desidentificarse de esa creencia y empieza a decir, no está mal, ¿no? Obviamente en un espacio de terapia donde es propicio para eso, ¿no? Pero empezar a hablar de lo que siento, a ponerme mal si me tengo que poner mal, a enojarme si me tengo que enojar. Cuando uno puede hacer eso, va viendo cómo en realidad te va fortaleciendo mucho más, porque empezás a tener más posibilidades, ¿no? Empezás a tener más claridad de lo que te pasa y cuando expresás eso, ahí empezás a poder decir, bueno, ¿por qué siento esto? ¿Por qué esto me está pasando? ¿Y qué tengo que hacer a partir de esto? Entonces pasa que de repente tenés una persona que puede hacer esto y otra persona que se reprime sus emociones. Entonces, para la persona que se reprime sus emociones, el otro, el que está haciendo ese camino de expresar más, de abrirse más, de permitirse en todo caso también ese riesgo de, bueno, ¿a dónde me lleva esta emoción? Que no lo sé, o a veces también al saber que sí, el otro te puede juzgar o puede no gustarle lo que expreses. Entonces, es una amenaza para el otro porque está mostrando que hay un camino mejor ahí, ¿no? Y uno podría decir, bueno, esto debería llevar a lo contrario, debería llevar a inspirar, a decir, uy, qué bueno lo que esa persona, miren cómo está más maduro, cómo está más abierto, cómo está más, se lo ve más liviano, ¿no? Porque cuando uno reprime, eso se ve en el pesar, se ve en la cara, se ve en la energía. Bueno, muchas veces no pasa eso y justamente las personas en vez de aprender de eso o inspirarse, lo que quieren es que no haya alguien que les traiga
algo que ellos no están pudiendo hacer o no están queriendo ni siquiera plantearse, ¿no? Entonces ahí vemos cómo esa creencia que puede ser, que parece una idea racional, obviamente está muy relacionada con esas emociones y con cómo se llegó a sentir o a creer eso, ¿no? Entonces, bueno, hacer ese cambio, ¿no? Por ejemplo, o como pasa también, otra creencia muy que se ve mucho, el daño que hace es lo que pasa con la imagen física, ¿no? Que así como las emociones, el negar las emociones es negar que somos seres que sentimos, el buscar la imagen perfecta es negar también que somos seres imperfectos y que nadie puede tener todas las cualidades y que tenemos que convivir con nuestros defectos también, pero bueno, para las mujeres, así como el reprimir las emociones es algo que es mucho más de lo masculino, la tiranía de la cultura de la imagen es algo que afecta mucho más a las mujeres. Y uno ve cómo eso se incorporó de una forma que por más que uno racionalmente pueda pensar y pueda entender estas cosas, después hay un sufrimiento tremendo por que no sé, que la otra persona no vea o no salir desarreglada o el maquillaje o no estar bien peinada o todas estas cosas que generan una presión tremenda y realmente un sufrimiento brutal. Y eso en algún momento fue transmitido. Obviamente ahí culturalmente, claramente, donde el mundo todo el tiempo te está diciendo tenés que estar de esta manera porque si no te vamos a criticar y atacar por eso, pero muchas veces también hay que ver qué tanto peso tienen estas creencias en lo familiar, ¿no? Y obviamente ahí es muy importante la madre, en cuanto a qué devuelve de eso, cuando la madre es la que juzga y critica por cuestiones de lo físico, de la apariencia, de cómo te vestís, de cómo te sentás, de qué cara tenés. Bueno, eso se va incorporando también y por eso es que le llamamos tóxico, ¿no? Porque terminan incorporándose en uno y uno después va a ser el que cree que piensa de esa manera, ¿no? Entonces yo llego a un punto de la vida que creo que sí, tengo que estar así porque esto es necesario, porque esto es estar presentable, cuidar la imagen, y mucha parte de eso, buena parte de eso por lo menos, es esto adoptado, ¿no? Donde en algún punto también sostenemos estas creencias porque nos vinculan muchas veces con esas personas que nos las transmitieron, ¿no? Nos vinculan emocionalmente y a veces abandonar una creencia que es transmitida viene viene con hacer un duelo de la relación con esa persona, ¿no? De entender esto que me transmitió, me terminó dañando y hoy en día, en vez de, por ejemplo, disfrutar una salida con amigos o disfrutar una salida con una persona o disfrutar una relación sexual, estoy pendiente de que no vea esto, que no vea este defecto, que no vea, que no me critiquen, y obviamente eso termina, si es muy intenso, termina imposibilitando todo disfrute de una situación, ¿no? Entonces, por eso estas creencias se vuelven tan tóxicas, ¿no? Y porque terminan realmente contaminando todo lo que uno vive. Y a veces uno, para hacer esa separación, tiene que empezar y esto, bueno, el trabajo, obviamente estas cosas, cuanto más fuertes sean, no se van a hacer de un día para el otro, ¿no? Pero uno tiene que empezar a poder cuestionar y empezar a ver, bueno, qué me transmitían y qué tomé yo de esto y cómo yo hoy me repito esta misma creencia de la vida, de cómo son las personas, y empiezo a regir mi vida de esa forma, ¿no? Porque estas cosas, como se vuelven filtros con los que uno percibe la realidad, uno va a encajar toda la experiencia en eso. Entonces pasa que alguien te miró, si vos estás pendiente de la imagen y tenés eso fuerte, esa persona te miró
con desprecio, burlándose o pensando que es ridícula lo que tiene puesto. En cambio, si uno tiene otro filtro, ¿no? que puede hacer una mentalidad de autovaloración, bueno, quizás en esa mirada ves a alguien que le resultaste atractivo, atractiva, o alguien que le llamó la atención algo, pero no negativo, ¿no? Entonces uno después va interpretando todo lo que le pasa con respecto a esa creencia que se incorporó y que se volvió la forma de percibir el mundo. Bueno, gracias María Isabel, que es un gusto escucharte. A ver, María Emilia dice, hola, recién me conecto, después lo escucho completo el programa. Bueno, gracias a los que estén conectándose al otro día. El programa anterior lo vi 2 veces porque me encantó. Bueno, muchas gracias. Gracias por compartir. Bueno, como saben, bueno, para los que quizás si están llegando al canal, bueno, si están en Instagram, el video queda subido. Los que me siguen en Instagram ya lo pueden ver el video. En formato YouTube se sube al otro día en el canal Quinta Dimensión, así que ahí lo pueden ver. Como siempre, agradezco mucho si les gustó, que lo compartan para que llegue a otras personas que quizás no conozcan el canal, pero les puedan interesar los temas. Dice María, ¿cómo se puede ayudar a un chico que tiene ataques de pánico y de ansiedad? La psicóloga lo manda al psiquiatra, yo no quiero que lo mediquen. Bueno, es un tema siempre complejo de criterio eso, ¿no? Si bien yo, bueno, los que me escuchan sabrán que yo no soy, o que tengo mis críticas hacia todo lo que es el cómo funciona el sistema médico y demás. Si hay una terapia, en especial si hay una terapia, en general el problema pasa cuando una persona solamente está yendo al psiquiatra y no es un psiquiatra que haga terapia, porque hay psiquiatras que hacen tratamiento y hay psiquiatras que hacen más un seguimiento. A veces el psiquiatra quiere que la persona haga terapia y la persona es la que no quiere. Obviamente no, hay distintas posibilidades en eso. Pero el problema de la medicación es cuando queda como algo crónico, ¿no? Como cuando alguien toma una medicación y simplemente la sigue tomando y no hace ningún trabajo para ver qué está causando, en ese caso, los ataques de pánico, que son algo muy tratable, digamos, donde los tratamientos tienen éxito, pero bueno, simplemente hace falta darle tiempo y obviamente, bueno, dar muchas veces con un terapeuta donde por lo menos haya comodidad y se sienta que se está trabajando, haya confianza. Pero la medicación no es un problema en sí, siempre y cuando se considere como algo para ayudar a pasar esa etapa, esa transición, porque a veces lo que tienen el ataque de pánico es un nivel de ansiedad que desborda, que viene con síntomas que dan mucho miedo. Entonces muchas veces ahí lo que busca la medicación es bajar esos síntomas, es dar una tranquilidad de que si aparece un desborde, uno puede recurrir a la medicación, pero después si está el otro trabajo, en algún momento seguramente va a dejar de ser necesario o en todo caso será un problema para más adelante ver si uno está con un psiquiatra que manda medicación para siempre o con un psicólogo que considere eso también. Pero en general, muchos psiquiatras también, por suerte, tienen la idea de que, bueno, en lo posible la medicación es temporal y hay que ir bajándola, así que en sí no hay que tenerle miedo de por sí. Lo que hay que hacer es el seguimiento como para que en los tiempos adecuados se pueda ir bajando hasta poder dejarla, donde ya por ahí se encontraron otras herramientas para manejar las situaciones y ya pasó el miedo a los síntomas fuertes del ataque de pánico. Bueno, hola Cintia. Uy, se me fue la pregunta. ¿Qué pasa cuando vos reprimís la otra emoción a nivel físico? Bueno, un poco lo que decía recién. Las emociones necesitan expresión. Entonces es esto, hablarlo con alguien, permitirse reaccionar en el momento, manifestarle a la persona con la que hubo la situación, o a veces encontrar formas de gestionar esas emociones, ¿no?
Digamos, esto cada uno obviamente tiene que encontrar lo que le hace bien, qué me tranquiliza, qué me ayuda a bajar para pensar mejor, reflexionar sobre lo que pasó. Pero si no tienen salida, las emociones van al cuerpo, ¿no? Entonces se manifiestan y en lo psicosomático, en las partes del cuerpo que más manifiestan estas cosas, que los dolores musculares, los dolores de cabeza, los problemas de estómago, digestivos, de diarrea, este tipo de cosas, donde hay una reacción muy directa a la emoción que nos expresa, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a identificar y hablar y a poder actuar con algo de lo que está causando la emoción, en general eso baja. Bueno, dice la infertilidad, dice Paola, la infertilidad es otro tema difícil, el no poder contarlo por miedo a ser juzgado o rechazado al que dirán. Sí, exactamente. Bueno, esto tiene que ver un poco con lo que hablamos de la aceptación de las cosas que son parte de la vida, ¿no? Hay ciertas cosas que uno no controla y dentro de eso son las cosas que nos tocan, ¿no? Las que tenemos, las que nos son favorables y las que no. Y ahí, cuando se trata de temas delicados, obviamente hay que encontrar las personas, ¿no? Hay cosas que uno no tiene por qué estarlas hablando con cualquiera, ¿no? Porque siempre tiene que haber un equilibrio entre lo que uno se cuida en cuanto a, bueno, dónde, con quién, dónde hay respeto, dónde uno se siente contenido y el no guardarse todo, justamente, donde uno se queda solo ante una situación, ¿no? Siempre hay que encontrar el equilibrio y una de las formas es encontrar las personas, las situaciones, los momentos. No van a ser todos, no todos los espacios son obviamente, para que uno esté contando cosas profundas, pero sí, porque al final, bueno, ahí cuando contamos y cuando podemos confiar en alguien, nos damos cuenta que estas cosas que dan vergüenza nos pasan a todos en algún nivel. Siempre los problemas dan vergüenza o uno no quiere ser juzgado por eso, ¿no? Por cualquier problema que tengo que sea importante en mi vida, que no lo puedo superar. Y bueno, uno de los caminos es justamente poder abrirse a, bueno, primero reconocerlo con otros, admitir, poder contarlo y poder escuchar a ver lo que viene del otro también. Bueno, dice Alicia, gracias, la primera vez que te escucho. Bueno, bienvenida y te espero en la semana que viene en todos los programas. Y bueno, como digo, compartiendo si les gustó el programa. Bueno, Olga dice, lo llevaré a la práctica. Bueno, para enseñar a mis hijos y mis nietos, bueno, ojalá, me encantaría que eso sea así. Después, la semana que viene, si querés, o las otras, me puedes contar cómo va eso. Bueno, estamos un poco, estamos un poco terminando. Bueno, dice Cintia, que fue juzgada por el labio leporino, el bullying, ¿cómo hago para que ya no me afecte? Bueno, obviamente, uno siempre estas cosas hay que pasar un poco del sufrimiento y del dolor que generaron, que lleva a que uno siempre lo quiera ocultar, que quiera que nadie se dé cuenta, que quiera que eso no exista, a la aceptación y al reconocimiento, ¿no? Donde uno se fortalece mucho más cuando uno está consciente de las cosas que no me gustan de mí mismo, o que por ahí no es que no me gusten, pero sé que me gustaría que fueran diferentes para que el mundo me quiera más, me acepte más. Entonces, ahí es un proceso, ¿no? De abrirse a eso y de entender un poco lo que decía recién, ¿no? Estamos en este mundo donde todos nos podemos juzgar mutuamente, o todos nos juzgamos mutuamente por esas cosas, y al final estar matándose por ocultar las cosas y por evitar la crítica del otro termina siendo algo tremendamente desgastante y que al final uno nunca puede avanzar de eso, ¿no? Y uno ahí tiene que pasar a la situación de, bueno, esto es lo que tengo, esto es lo que me tocó y con esto hago. Y muchas veces eso también es un aprendizaje, ¿no? Hacer de eso que se percibe como una debilidad una fortaleza, ¿no? Porque cuando yo he conocido, no me quiero ir de tiempo, pues ya estamos en hora,
pero he conocido personas que por ahí hasta no tenían un brazo y se manejaban de tal manera que generaban admiración, de impresionar, de decir, wow, cómo esta persona es desenvuelta y esto no les influye o no tiene ese peso que parecería tener en su vida. Bueno, estamos cerrando, así que nada, les agradezco a todos los comentarios, como el acompañar, el estar, las opiniones. Hoy hubo un montón de preguntas y creo que dentro de todas las pude responder todas. Bueno, les dejo un saludo. Como digo, compartan, súmenme en las redes, el canal de YouTube, Psicología de Otra Dimensión. Y bueno, los dejo con Claire. Todo es uno, el programa de biodescodificación y también otro programa sobre el gran crecimiento de la conciencia. Les mando un saludo y nos vemos la semana que viene.